La inteligencia artificial en el borde, conocida como Edge AI, es una tecnología que permite ejecutar algoritmos de IA directamente en los dispositivos donde se generan los datos, sin necesidad de enviarlos a servidores remotos o a la nube para su procesamiento. A diferencia del enfoque tradicional, donde la información recolectada por sensores, cámaras o micrófonos se transmite a centros de datos para su análisis, el Edge AI traslada la inteligencia al lugar donde ocurren las cosas, el borde de la red, es decir, en el propio dron, en el sensor, en la cámara, en el automóvil o incluso en un smartwatch. Este paradigma tiene un objetivo claro: procesar datos en tiempo real, con baja latencia, bajo consumo energético y sin depender de una conexión constante a Internet. Esto no solo mejora la velocidad de respuesta, sino que también protege la privacidad del usuario, ya que los datos sensibles pueden ser procesados localmente sin salir del dispositivo. El Edge AI es fundamental en escenarios donde la inmediatez, la autonomía y la ausencia de conectividad son determinantes. Representa una evolución de la IA, más ágil, más eficiente y diseñada para adaptarse a las condiciones reales del entorno. Gracias a esta tecnología, es posible construir sistemas que no solo observan lo que ocurre, sino que lo comprenden y responden en tiempo real. Bienvenidos a Works of Science. Hoy exploraremos cómo la IA en el borde lleva la inteligencia al momento y lugar exacto donde todo sucede. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Gracias a la intro que nos dio un buen marco teórico acerca del tema de hoy, vamos a hablar de los sistemas de inteligencia artificial en el borde, o también llamados Edge AI. Vamos a descubrir a través de 5 investigaciones científicas cómo esta tecnología está transformando la forma en cómo se procesan los algoritmos de inteligencia artificial en tiempo real directamente en los dispositivos, ya sean cámaras, drones, sensores u otros, sin depender de la nube o internet. Pero antes de comenzar, y como siempre, quiero saludar a mi compañera y copiloto Ada. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Hola Javi, estoy muy bien, espero que ustedes también. Además, estoy muy contenta de que hayamos superado los 50.000 suscriptores. El Edge AI está transformando por completo la manera en que interactuamos con la tecnología. Estoy lista para empezar. Excelente, no se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Makram Chahim y equipo del MIT o Massachusetts Institute of Technology en Cambridge, Estados Unidos. Este proyecto presenta un dron que fue entrenado con redes neuronales líquidas que permite el procesamiento en el borde con gran eficiencia. Este proyecto es una clara demostración del poder de la inteligencia artificial en el borde, ya que las pruebas en campo han demostrado una excelente autonomía y robustez. Vamos a ver esta investigación. Este equipo de investigadores entrenó un dron para volar hacia un objetivo usando solo imágenes de su cámara. El gran reto fue lograr que funcionara también en entornos desconocidos y cambiantes. Para eso, utilizaron redes neuronales líquidas, modelos inspirados en el cerebro, ideales para Edge AI por ser livianos, eficientes y adaptables, sin necesidad de reentrenamiento. Pueden correr en tiempo real directamente en el dispositivo, como un dron con capacidad limitada de cómputo, sin necesidad de conexión a servidores externos. El sistema se entrenó con vuelos guiados por humanos en un entorno natural y luego se desplegó para volar solo en escenarios urbanos, con obstáculos, luces cambiantes, viento fuerte y hasta distracciones visuales. A pesar de estos desafíos, las redes líquidas guiaron al dron hacia su objetivo con una precisión destacada. En algunos casos, alcanzaron un 90% de éxito, superando ampliamente a otros modelos clásicos. Además de las pruebas de navegación, los investigadores aplicaron perturbaciones digitales a las imágenes, cambiando brillo, contraste y saturación para simular fallos de sensores o condiciones extremas. También en esos casos, las redes líquidas mostraron una robustez notable, manteniendo decisiones estables y coherentes. Para entender cómo logran esta inteligencia localizada, los investigadores estudiaron los mapas de atención de las redes. Las redes líquidas no solo detectaban el objetivo, sino que realmente se enfocaban en él, ignorando elementos irrelevantes. El trabajo también muestra que estas redes pueden generalizar, seguir objetivos en movimiento, superar obstáculos, adaptarse a entornos desconocidos y hasta ejecutar trayectorias complejas sin ser entrenadas específicamente para ello. En conclusión, este estudio no solo propone un avance en IA, sino una validación concreta del potencial del Edge AI con redes neuronales líquidas, robots que entienden lo que hacen, se adaptan a lo inesperado y toman decisiones autónomas en el lugar donde realmente importa, el borde.
Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el Dr. Jun-Jun Lee y equipo del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, Corea del Sur. En esta investigación se presenta un pequeño dispositivo que se coloca sobre la piel y que permite detectar en tiempo real si el corazón está latiendo de forma normal o no. No es necesario conectarlo a internet o a un ordenador, gracias al funcionamiento de un algoritmo de inteligencia artificial que corre en el borde. Vamos a ver esta investigación. Estos investigadores diseñaron un nuevo hardware neuromórfico llamado FMDP, una matriz de 32 por 32 sinapsis artificiales basada en memory stores, un tipo especial de componente electrónico que puede recordar información. Lo notable es que todo está construido sobre un sustrato flexible, similar a una curita, y funciona con muy poca energía. De hecho, consume solo el 0,3% de la energía que usaría una solución digital tradicional para la misma tarea. Este pequeño dispositivo se diseñó para funcionar en el borde, es decir, directamente donde se generan los datos, sin necesidad de enviarlos a la nube. ¿Y por qué esto es importante? Porque para monitorear el ritmo cardíaco, especialmente buscando latidos anómalos que pueden aparecer de forma esporádica, se necesita un sistema que funcione todo el tiempo, consuma poca energía y pueda estar siempre activo cerca del cuerpo. Para que esto fuera posible, los investigadores resolvieron varios desafíos técnicos. Crearon memristores autorrectificantes de bajo costo y fabricados a baja temperatura sobre sustratos flexibles, operativos incluso al doblarse. Además, adaptaron la IA al comportamiento no lineal del hardware mediante un entrenamiento especial, logrando clasificar latidos cardíacos superando el 93% de precisión. En la práctica, el sistema recibe la señal del corazón, la preprocesa y luego realiza la inferencia directamente en el sistema propuesto, determinando si hay alguna anomalía. En pruebas con datos reales y señales de un voluntario, el sistema mostró alta precisión y eficiencia. Además, puede escalarse y superar a CPUs y GPUs en consumo energético, lo que habilita futuros dispositivos portátiles de diagnóstico de larga duración. En conclusión, este trabajo muestra cómo la combinación de materiales avanzados, inteligencia artificial y diseño centrado en el uso real puede revolucionar la forma en que cuidamos nuestra salud. El futuro del monitoreo médico está más cerca de lo que imaginamos y quizás tan cerca como nuestra propia piel. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, ya saben, les voy a pedir por favor que se suscriban y si les está gustando el contenido, les pido por favor su like. Con respecto a la tercera investigación, esta fue liderada por el Dr. Wenbin Zhang y equipo de la Universidad de Tsinghua en la República Popular de China. En esta investigación se presenta un chip del tamaño de una uña que es capaz de aprender como un cerebro. Utiliza memristores, que es un componente electrónico que es capaz de imitar la sinapsis neuronal y al mismo tiempo habilita el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial en el borde. Vamos a ver esta investigación. Imaginemos un dispositivo capaz de aprender como lo hace un cerebro, pero del tamaño de una uña. No necesita conexión a Internet, ni grandes servidores, ni mover enormes volúmenes de datos. Todo sucede en un solo chip. Eso es exactamente lo que logró este equipo de científicos. Un sistema de IA que aprende directamente en el lugar donde se necesita, usando una tecnología inspirada en las sinapsis del cerebro humano. El corazón de esta innovación es el memristor, un tipo especial de componente electrónico que puede recordar cuánta corriente ha pasado por él. Cuando se organiza en grandes redes llamadas crossbars, los memristores pueden simular cómo aprenden las neuronas y lo hacen con muchísima eficiencia energética. Pero había un problema. Hasta ahora, enseñarles algo nuevo a estos sistemas requería mover los datos hacia y desde una memoria externa, lo que consume tiempo y energía. Este trabajo rompe con eso. Los investigadores desarrollaron un chip completamente integrado que aprende por sí mismo, sin necesidad de computadoras externas. A esta arquitectura la llamaron estelar, y su gran logro es combinar un nuevo tipo de algoritmo con un diseño de hardware que permite modificar el peso de cada conexión entre neuronas de forma simple, rápida y sin desperdiciar energía. El truco está en que el chip no necesita calcular números exactos para entrenarse. Le basta con saber si una señal debe subir, bajar o mantenerse igual. Pero esto no es solo teoría. El chip fue fabricado, probado y demostró resultados increíbles. Logró controlar
controlar un auto que sigue una luz, adaptándose a entornos nuevos sin olvidar lo aprendido. También reconoció imágenes y mejoró su desempeño con pocos ejemplos, demostrando un aprendizaje continuo similar al humano, llamado Improvement Learning. En conclusión, esta tecnología impulsa una nueva generación de dispositivos que aprenden en tiempo real, sin depender de la nube. Es un gran paso para el Edge AI, uniendo lo físico y lo digital con eficiencia y fundamentalmente adaptabilidad. Bueno, hemos llegado a la cuarta investigación y con respecto a esta fue liderada por el Dr. Ruipen Tang y equipo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecánica que pertenece a la Universidad de Bristol en Reino Unido. Estos investigadores desarrollaron un dron autónomo que es capaz de detectar y polinizar las flores de durian con gran precisión y sin necesidad de conectarse a internet. Y todo esto es gracias a la inteligencia artificial en el borde. Vamos a ver de qué se trata. Imaginemos un dron capaz de polinizar árboles de durian por sí solo, volando entre las ramas al atardecer, detectando flores abiertas y tomando decisiones en tiempo real. No depende de Internet ni de grandes centros de datos. Todo lo que necesita está integrado dentro de sí. Este equipo de científicos desarrolló un sistema que combina visión por computadora y planificación inteligente, permitiendo que drones autónomos realicen la polinización en huertos de durian, una tarea antes reservada a insectos y murciélagos que están desapareciendo por el uso de pesticidas y la pérdida de hábitat. Para que este sistema funcionara en el campo, lejos de conexiones estables, el primer reto fue lograr que el dron pudiera reconocer flores de durian en tiempo real y en condiciones difíciles: poca luz, hojas que tapan las flores, variabilidad en las formas. Para resolverlo, tomaron el algoritmo YOLO-UME8, famoso por su velocidad de detección, y lo optimizaron con GhostNet, una red neuronal ligera que genera mapas de características con muy bajo consumo de recursos. El resultado fue una red de detección precisa y rápida que corre directamente en el dron, sin conexión a servidores. El segundo desafío fue planificar la ruta óptima entre cientos de flores. Para eso, adaptaron el problema del viajante usando el método Branch and Bound, permitiendo al dron calcular trayectos eficientes en tiempo real, sin depender de la nube. El sistema fue entrenado con imágenes reales captadas por drones en plantaciones de Malasia, alcanzando un 85% de precisión en detección de flores y reduciendo las rutas de vuelo en más de un 25%. En conclusión, este trabajo soluciona un problema clave en la polinización y confirma que la IA en el borde es esencial para una agricultura de precisión más eficiente, sostenible y adaptable al entorno. Bueno, hemos llegado a la última investigación de hoy y esta fue liderada por el Dr. Tuomas Harnoja y equipo de Google DeepMind en Londres, Reino Unido. En esta investigación se presenta un robot humanoide que aprendió a jugar al fútbol uno contra uno. Aprendió tareas complejas como correr, caminar, patear y adaptarse al rival. Se entrenó en un contexto simulado para luego transferirlo al mundo real gracias al Edge AI. Vamos a verlo. Este equipo de científicos entrenó un robot humanoide para jugar fútbol uno contra uno, no con reglas preprogramadas, sino aprendiendo desde cero mediante aprendizaje por refuerzo profundo. El objetivo, que el robot desarrollara movimientos naturales, ágiles y seguros por su propia experiencia. El resultado fue sorprendente. El robot no solo aprendió a caminar y patear, sino que también desarrolló comportamientos emergentes como recuperar el equilibrio tras una caída, proteger el arco, anticipar jugadas y hasta adaptar su forma de caminar según la situación del partido. En lugar de usar un conjunto limitado de instrucciones programadas, el robot aprendió a combinar múltiples habilidades motoras de manera fluida y estratégica. Todo comenzó en un entorno virtual. Primero, entrenaron al robot a levantarse del suelo y a anotar goles frente a un rival inmóvil. Luego, usaron estas habilidades como base para enseñarle a competir contra oponentes progresivamente más hábiles, incluyendo versiones anteriores de sí mismo. Este enfoque de autoaprendizaje se llama self-play y permitió que el robot desarrollara tácticas defensivas complejas y movimientos cada vez más eficientes. Lo más impresionante es que una vez entrenado, el robot fue capaz de transferir ese conocimiento directamente al mundo real. Este proceso, conocido como Zero Shot Sim to Real Transfer, demuestra el poder del Edge AI, ejecutar modelos de IA complejos directamente en dispositivos físicos sin depender de servidores remotos ni de conexión a Internet.
Internet. En pruebas reales, el robot superó ampliamente a los sistemas tradicionales. Caminó y giró mucho más rápido, se levantó con mayor agilidad y pateó con más fuerza. Además, mostró inteligencia táctica al defender, interceptar y adaptar su movimiento según el contexto, incluso descubriendo maniobras más efectivas que las diseñadas por humanos. En conclusión, este estudio marca un hito en el desarrollo de robots autónomos y ágiles, mostrando que pueden aprender conductas complejas desde la experiencia. Aunque aún quedan desafíos, sienta bases clave para el avance del Edge AI en sistemas físicos inteligentes. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban y que se sumen por favor a nuestro canal de WhatsApp donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa les comento que hablaremos de robots voladores. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos cómo estas máquinas están listas para desafiar los límites de la autonomía, la inteligencia y el vuelo. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo, gracias por apoyar este proyecto. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más World Cup Science.